En el día de hoy les voy a estar hablando de un tema que se debate mucho sobre la historia de Puerto Rico, que es básicamente sobre la supervivencia del taíno, si el taíno sobrevivió la conquista española, si lo mataron, si se murió. Eh, y veo que es un tema que cada vez que surge en las redes se forman unos debates bien intensos. Yo he visto, por ejemplo, hay como dos estudios distintos de DNA que circulan por las redes. Hay uno que básicamente dice que los taínos desaparecieron porque el rastro que queda del DNA en nosotros hoy día es insignificante. Hay otro estudio distinto que dice lo opuesto. Así que yo no voy a entrar en esa parte del debate. Yo pienso que esto es un tema que se puede atacar por muchos ángulos distintos y pienso que es importante hacerlo. Porque no tenemos una imagen completa con una sola cosa. Yo les voy a estar hablando ahora mismo voy a estar contándoles esta historia desde lo que nos cuentan los documentos históricos. Que esto tiene sus propios límites porque esto lo escribieron españoles, conquistadores, colonizadores, descendientes de colonos. O sea que tiene sus propios límites. Esto no son documentos que vienen de los mismos indígenas. Pero como todo en la historia, son cosas que uno mira con un ojo crítico y pues uno llega a conclusiones, ¿verdad? Pero sí pienso que esto es una parte importante de la historia y pienso que no es algo que se debe descartar. Pienso que es algo que por lo menos hay que mirar. Así que nada, también al final, ¿verdad? Porque tampoco los quiero dejar solamente con la evidencia documental que tengamos o con el rastro documental que tengamos. Le voy a incluir también un audio que me envió Esteban del podcast Plan de Contingencia, donde hay un anciano contando la historia de su madre, que era una mujer taína que vivía en Puerto Rico, más o menos para el tiempo de la invasión estadounidense de Puerto Rico. Así que nada, vamos a empezar. Para empezar, yo creo que es importante hablar de cuál era la población indígena al momento de la llegada de los españoles a este lado del mundo, específicamente a Boriquén. Según Francisco Moscoso, hay distintos números que han dado distintas personas a través de los años, pero les voy a dar la cifra que nos dice Francisco Moscoso. Él básicamente hizo un estudio siguiendo los documentos históricos que tenemos y basándose más o menos en las poblaciones que habían. Por ejemplo, decían que Agüeybaná tenía tantas personas bajo su mando, cosas así. Pues él fue sacando unos promedios, unos números. Él incluye una tabla al final de su libro, de este libro, Caciques, Aldeas y Población Taína de Boriquén. El número más alto que él nos da es 330,000 personas viviendo en la isla de Boriquén, aunque él nos da el número como la cifra a la que él llega, que él cree que es la más probable, es de 110,000 personas viviendo en la isla. Ahora, él mismo hace la aclaración que este número podría cambiar mientras vaya surgiendo más historia. Este es como su mejor estimado a base de la información que él ha podido recopilar hasta el momento. Ahora, creo que esta es la parte más contenciosa de este tema. Es sobre si los indígenas sobrevivieron o no. Y bajo ese lado de que sobre si no sobrevivieron, si es que los mataron o si es que se murieron. Porque mucha gente dice que los españoles no mataron a los taínos, que lo que pasa es que como los europeos llegaron aquí con enfermedades a las que los indígenas no tenían una defensa natural, una inmunidad natural, pues entonces ellos se murieron. Esta enfermedad específicamente es la viruela, de la que se habla. Ahora, vamos a empezar porque yo nunca he visto que se dé una cifra de una cantidad de muertos a base de la viruela en Puerto Rico. En la española sí dan un número, no me acuerdo ahora cuál es, pero en la española sí dan un número, pero en Puerto Rico no hay un número. Y encuentro que por lo menos de ese lado es un poco difícil de verdad decir que gran parte de la población indígena murió por la viruela cuando no tenemos un número de población establecido ni una cantidad de muertes establecidas por esa enfermedad. Pero si nos vamos por esa línea, que tampoco estoy diciendo que eso significa que esa no fue la causa principal, porque yo no sé, pero si nos vamos por esa línea, también entonces hay que considerar que cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, ellos lo que hicieron fue encomendar a todos los taínos de la isla, a todas las personas que vivían en Puerto Rico estaban obligados a servir al rey, y eso significaba que tenían que trabajar en las minas, que tenían que sembrar la comida para los españoles.
y era una explotación laboral brutal, ¿sabes? Esto eran unas horas larguísimas haciendo un trabajo bien fuerte, no les daban casi tiempo de descanso, horas de descanso en el día, ni periodos de descanso entre medio de las temporadas de recogido de oro o de la siembra. Y entonces, dime la cantidad de gente que se hubiera muerto solamente por la explotación laboral, pues tú sabes, ahí también eso es un factor bien grande. Pero si tú quieres decir que fue por las epidemias, no me puedes decir que es solamente porque no tuvieran inmunidad natural, porque aunque yo estoy seguro que eso es un factor, si tú no estás durmiendo, si tú no estás comiendo bien, si estás trabajando todo el tiempo, obviamente tú no vas a tener defensas para resistir una enfermedad, cualquier enfermedad, sea la viruela o sea otra cosa. O sea que decir, aunque tú quieras decir que fue por las epidemias que murieron los indígenas de Puerto Rico, yo no pienso que eso le quita responsabilidad o culpa a los conquistadores, a los colonos que encomendaron a los taínos. Ahora, eso es solamente una parte también porque no estamos entonces discutiendo el lado de la resistencia indígena, donde básicamente cualquier persona que viviera en Puerto Rico que no que no se quisiera someter al proceso de las encomiendas, los tildaban de rebeldes y entonces a esas personas las podían esclavizar. Y esto resultó en que los españoles empezaron a hacer estas cosas que se llamaban cabalgadas o entradas, donde ellos iban a un montón de pueblos alrededor de la isla y básicamente mataban a la gente y los capturaban para esclavizarlos. O sea, y cuando te estoy hablando de que mataban, mutilaban y los esclavizaban, te estoy hablando de mujeres, niños, ancianos. No solamente eran los guerreros del pueblo. Así que en ese sentido para mí, pues no es... No, y te estoy hablando, estas son cosas que están documentadas por los mismos españoles. Tampoco es como que bueno, nada, no quiero entrar en el tema de la leyenda negra ahora, porque entonces eso es otro episodio completo largo. Pero el punto es que, en mi opinión, lo que se murió, lo que murió de las personas que vivían en Puerto Rico, o sea, las mataron. No es que se murieron así porque sí, como que llegaron los españoles, mira, y se murieron los taínos de casualidad. Para mí eso no fue lo que pasó. Ahora, entonces en el segundo tema de que si hubo una población indígena que sobrevivió o no, pues eso es lo que vamos a discutir ahora. Dentro de la documentación histórica, lo que yo he podido rescatar, lo que yo no rescatar, lo que yo he podido encontrar, según las memorias de Melgarejo, esto es, les he mencionado este documento antes, pero esto fue una descripción que se hizo de Puerto Rico en 1582. Según este documento, ya para el 1582 no quedaba lo que ellos le llaman indios naturales. O sea, indígenas que fueran nativos de Boriquén, de la isla de Puerto Rico. En San Juan, para este año, había 12 o 15 indígenas, pero estos fueron traídos de tierra firme, que esto era un área al norte de Sudamérica. Esto incluía Venezuela, pero no era solamente Venezuela, también incluía un terreno alrededor de eso. Y estos indígenas no hablaban su idioma natural porque ellos nacieron en Puerto Rico. O sea que eran descendientes de indígenas que trajeron de Sudamérica. Ahora, esto es lo que nos dice las memorias de Melgarejo. Ahora, a finales de este siglo, sí sabemos que todavía sobrevivía una población taína encomendada en la isla de Mona. Abad y la Sierra le añade a esta lista a Vieques, Monico y otras islas. Íñigo Abad y la Sierra fue un fraile que vino a Puerto Rico a finales del siglo XVIII. O sea que él no está escribiendo esto en el siglo XVI, cuando él añade a Vieques, Monico y otras islas, pero nada, se los quería mencionar también. El punto es que después de que pasó un huracán por la isla, esta población que estaba encomendada en la isla de Mona solicitó que les otorgaran unas tierras entre Añasco y San Germán y se las otorgaron. O sea que esta población indígena que estaba en Mona se trasladó a la isla de Puerto Rico. Según Abad y la Sierra, de nuevo escribiendo entonces a finales del siglo XVIII, esta población que se trasladó a esas tierras sobrevivió aislada hasta principios del siglo XVIII, cuando se comenzaron ellos a casar con negros y españoles. Según el censo de 1777, esto es más o menos para la misma época que Abad y la Sierra está escribiendo su historia de Puerto Rico. Según el censo de 1777, se reportaron en Puerto Rico 1756 indios. De nuevo, indio es la palabra que usa el documento. En una población de 70.210 habitantes. Salvador Brau,
nos dice, el Salvador Bravo está escribiendo a finales del siglo XIX, pero él aquí básicamente está contradiciendo a Abad y la Sierra. Salvador Bravo nos dice que ellos no eran descendientes de mezcla, sino que eran taínos, que eran los descendientes de los taínos emancipados por las leyes de 1519 y que en 1542 se alejaron de sus opresores. En el año 1570, esta población se estableció en lo que se conoció como la Indiera, cerca de San Germán. O sea, esto está coincidiendo con la historia de los indígenas que estaban encomendados en la isla de Mona. Básicamente como que pareciera como que es la misma población aquí. O sea, no la misma, como que terminaron todos en el mismo lugar, en esa Indiera cerca de San Germán. En el censo de 1787, o sea, 10 años después del otro censo que les conté, este censo contó 310 cabezas de familia, 752 hijos y 1190 mujeres de todas las edades y estados. O sea que para el finales del siglo XVIII tenemos unos censos que nos están diciendo que había una población indígena en Puerto Rico. Yo también he escuchado personas debatir sobre si eran taínos o si eran descendientes de indígenas que trajeron de otras tierras, quién era que estaba determinando si eran taínos o no. Entiendo yo que estos documentos lo que dicen es indios, no es que les dicen taínos. Pero honestamente yo pienso que eso, ponerte a debatir sobre la pureza, sobre esto, como que ya eso es como otro hoyo negro, que a mí no me interesa tanto entrar. Pero se los digo porque pues también es algo que he escuchado como un pero acerca de esta información, así que pienso que es importante por lo menos mencionarla. Ahora, esto es la documentación que tenemos acerca de la supervivencia del indígena en Puerto Rico, pero también entonces brincando de nuevo atrás hasta la conquista española. Durante la conquista española, durante la resistencia, durante la guerra indígena, los taínos y los calinagos es lo que llamamos los caribes comúnmente, ellos formaron una alianza y la resistencia indígena lo llevaron esta alianza, o sea, eran taínos peleando con caribes en contra de los españoles, de los colonizadores, de los conquistadores. Muchos indígenas borincanos terminaron entonces refugiándose en las Antillas Menores. O sea, se tuvieron que escapar de Puerto Rico y terminaron en Boriquén y terminaron en las Antillas Menores, en particular en la isla de Guadalupe. Esta población de Guadalupe, luego de unos cuantos siglos, los franceses que habían colonizado esta isla relocalizaron a toda esta población indígena a la isla de Dominica y esta población sobrevive hoy día. O sea que entonces ahí también hay posiblemente algo que sobrevive de la cultura taína a través de esa mezcla que hubo, no solamente genética o lo que sea, sino también probablemente cultural. Estas son cosas que yo estoy asumiendo, pero me parece que es posible. Ahora, yo sé que aquí hay muchas lagunas, se los dije al principio del video. Les estoy contando según lo que aparece en la documentación que yo tengo disponible. Yo estoy seguro que debe haber más, pero esto es lo que yo he podido encontrar hasta el momento. Sí he escuchado historias de taínos en el siglo XIX y pues ahora al final de este video pues les voy a compartir la grabación que les mencioné. Antes de eso, porque los voy a dejar con este audio. Nada, gracias por escuchar este video, espero que les haya gustado. Saben que me pueden buscar en todas las redes sociales como El Callito, pueden buscar mi website elcallito.com, ahí pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros Ramitas y Mangles. Y así que nada, espero que les haya gustado este contenido y los dejo con esta grabación. Sí, era india, sí. Su mamá era india, mujer. Sí, y entonces los españoles no nos querían. Sí. No nos querían a los indios. Después que los indios los ayudaron cuando fueron, los españoles los dejaron. ¿Y dónde nació su mamá, mujer? Nació se me olvida el pueblo. Donde nació, mi mamá nació en Cagua. ¿Su mamá? Sí, nació porque el abuelo mío también lo mataron los españoles porque se casó con la mamá de mi mamá. Sí. Sí, entonces... ¿Y por qué lo mataron? Querían, ¿Por qué lo mataron? Porque
casó con la mamá de mi mamá, una india que él trajo, la sacó mi abuelo. Era el que hacía los fuegos artificiales para los pueblitos. Delante, un pueblito tenía muchas veces lo que tenía era 12 o 15 casitas de esas, pero eran religiosos. Mi abuelo hacía los fuegos artificiales, entonces iba a muchos pueblos. Entonces ahí fue donde se enamoró de una india, eso, y ella lo eso. Y después, peleando con otro indio, vino el jefe indio y pasó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso lo contaba en la familia que criaron a mi mamá. Entonces el de eso dijo, le preguntó a la muchacha que si quería a mi abuelo y ella dijo que sí. Él dijo, pues llévesela, y mi abuelo se la trajo para acá con los españoles. Primero me contaban la gente que la criaron que no se ponía zapatos, no se quería poner zapatos ni nada, ni vestirse mi abuelo que trajo mi abuelo. Después mi mamá nació, pero la criaron unos españoles y entonces la criaron como a nosotros, ¿usted sabe? ¿Y su mamá era india? Sí, era hija de la India y un español también. Y después los otros, ella es bien linda, pero muchos españoles no la de eso, pero cuando mi papá iba a ver esta familia, le decían, mire, le enseñaban a mi mamá bien linda, y entonces mi papá se casó con mi mamá, se llevó primero a mi mamá y después se casó cuando ¿Qué tal los españoles no querían inscribirlo a ustedes? Me dijo que los españoles no querían inscribirlo a ustedes. No querían inscribirnos. ¿Por qué? Las mías antes de mí no las inscribieron, no aparecían inscritas. ¿Y por qué? Porque los españoles no lo querían inscribir, no la inscribían allá. ¿Por qué? Porque eran indias, mi mamá, mis hermanas que eran indias. Y entonces a usted lo inscribían, no lo quisieron inscribir, pero después lo inscribieron después. A mí me inscribió un señor que me quería bautizar y fue a bautizarme y no encontraban nada de mí. Y entonces él fue quien andó la diligencia y entonces me inscribieron. ¿Y por qué no lo inscribieron, don Gil? ¿Por qué no lo inscribieron? Porque era hijo de una india. ¿Oh, sí? En aquel tiempo, sí. Ah, bueno. Sí, así era, sí. Mi mamá, mi mamá era bien linda, mire. Sí. Después que pasó eso, que nos hicieron americanos, entonces mi mamá podía caminar por todos lados y todo. Pero antes no. Pero antes no, antes la perseguían y y muchas veces la insultaban la gente, eso. ¿Y por qué no salía con ella cuando era chiquito? Ella y era bien linda y a muchos españoles muchas veces le echaban flores también. Sí. Y mi mamá murió y tenía como 100 años también. ¿Pero sus hermanas no la inscribieron? Las hermanas antes que vino no aparecieron inscritas nunca. ¿Ninguno por qué? Por lo mismo, sí. Mis hermanos nacieron en Cagua, y en Cagua era donde los españoles mandaban, ustedes saben. Allí tenían tropiezo con la gente que criaron a mi mamá, tenían tropiezo con ellos. Sí. Pero usted me dice que no lo inscribieron porque eran indios. Porque ellos no lo querían inscribir antes. Y por eso no lo inscribieron a usted. Sí, no me inscribieron por eso. Después mi papá se mudó de Cagua para Santurce. Porque había política y entonces mi papá ayudó a don Luis Muñoz Rivera para que se hiciera comisionado residente en Washington. Mi papá lo ayudó porque mi papá conocía
Mi abuelo era el que era dueño de unas caletas que iban de San Juan a Humacao llevando pasajeros y todo eso. Sí. Oh. Sí, entonces mi papá trabajaba con esa gente y toda esa gente querían a mi papá porque mi papá, esa gente no, que estaban en los sitios que cambiaban los caballos y eso, y arreglaban los caballos, no les pagaban, sino que vivían ahí y ellos sembraban y hacían todo en el sitio eso se mantenía y en aquel tiempo, bueno, eso es una historia que uno sí sabe de que... ¿Y dónde nació su mamá? ¿En Cagua? En Cagua nació mi mamá, sí. No. Pero mi abuela era de un pueblito más arriba de Calle. Sí. Está en el monte allá. Que me olvida el nombre del pueblito. Sí. Pues yo les digo cuando venga. Pero usted es hijo de una india. Usted es hijo de una india. Usted es hijo de una india. Sí, de la hija de una india y un español. Sí. Oh. Sí. Qué bien, don Gil. Sí. Pero usted tiene sangre india. Sí, debo tener sangre a lo mejor, sí. Sí. Y bueno, pero mi mamá era bien hermosa, oiga. Sí. Y cuando llegaron los americanos, ya no la trataban diferente. Cuando fuimos los mexicanos siempre había algo, pero no tan malo. Cuando nos hicieron ciudadanos, lo trataban diferente. Sí, empezó a los sí, porque eran los americanos, entonces. Okay. Nos hicieron después, hicieron a Puerto Rico americanos. Sí. Ah, bueno. Sí, hicieron a Puerto Rico americanos. Sí. Ah, bueno. Sí, hicieron a Puerto Rico americanos. Sí. Ah, bueno. Sí, hicieron a Puerto Rico americanos. Sí. Ah, bueno.